posición del Celta. Tenemos 5 en pagarés de Yago y el resto, porque al coincidir junio, la temporada final, todos los primas, etcétera, etcétera, los jugadores no se habían pagado. Pero el dinero lo tenemos para pagarlo. Pero no tenemos esa disponibilidad del dinero. ¿Estamos muy bien? Sí. ¿Estamos rebajando la deuda? Lo hemos visto y comprobado. Tremendamente sí. ¿Podemos hacer el más mínimo despilfarro? No. No podemos. Estamos hasta aquí. Estamos peleando. Ya no digo como peleábamos antiguamente la peseta. Estamos peleando el céntimo para poder sobrevivir, para poder seguir con el plan que estamos haciendo, para poder seguir con la idea que tenemos. Por eso os pido comprensión, por eso os pido confianza, por eso os pido que penséis muchísimas veces en que lo fácil para todos nosotros sería salir al mercado, comprar magníficos jugadores y volver al inicio. He dicho siempre que durante mi mandato no será así. Lo haremos todo con mucho esfuerzo, lo haremos con mucha pasión, lo haremos con mucha dedicación, lo haremos trabajando muy duro y sobre todo lo haremos sufriendo mucho. Pero hay otro dato que nos reconforta, que es ese número de aficionados. Es un aficionado que consideramos que es muy estable, porque vosotros lo fuisteis siempre, pero no crecíamos. Y ahora estamos creciendo con los aficionados que han sufrido con el Celta, con los que nos ha eliminado el Granada por un penalti mal tirado, por los que estuvieron a punto de bajar a Segunda B, por los que el año pasado sufrimos en Primera División tremendamente. Y el número de aficionados sigue subiendo. Estamos haciendo afición desde el sufrimiento. Y eso tiene un doble mérito. El mérito, además, es vuestro, no es nuestro. Nosotros marcamos una línea. Pero el mérito es de los que habéis estado siempre con el Celta, de los que habéis apoyado al Celta, en las buenas y en las malas. Aunque tuviéramos problemas, divergencias, grandes discusiones, aunque tuviéramos críticas políticas erradas, habéis estado siempre ahí. Y este consejo, día de hoy, que vemos un horizonte con un futuro muchísimo mejor del que teníamos, os lo queremos agradecer mucho el día de hoy por la renovación de estos cargos que nos habéis dado otra vez la confianza. Cargos que todos nosotros, todos, y el presidente primero, pondrá siempre a vuestra disposición si creéis que hay quien lo pueda mejorar, quien lo pueda hacer mejor. Todos tenemos una fecha de caducidad, todos tenemos ya muchos años encima y en algún momento lo tendremos que dejar y ojalá lo podamos dejar dentro de una transición tranquila, con un equipo saneado, con un equipo de futuro, con un equipo con sus metas cumplidas y sobre todo con la ciudad deportiva, si no hecha, porque nunca se va a acabar, son muchos metros y hay mucho que llenar, sí al menos empezada y sí al menos con visos en sus diferentes etapas de ver ustedes que puede ser una realidad.